Son las 8:34 y recibimos al politólogo Martín Tanaka. Buenos días, señor Tanaka. Naturalmente recurrimos a usted después de haber leído las columnas que he venido publicando durante los últimos días para que nos haga una evaluación de en qué situación política se halla nuestro país en momentos en que más que nunca se necesita concentrar energías en la lucha contra la pandemia del coronavirus. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Creo que, pues como todos somos conscientes, es una situación tremendamente complicada en donde estamos obligados a ponernos de acuerdo porque no hay salidas por ninguna, digamos, por ninguna de las partes en conflicto de manera individual, ¿no? Si es que el gobierno no logra algún entendimiento con el Congreso, pues simplemente no va a poder gobernar. Y el Congreso tendrá que asumir pues un enorme costo político por impedir la acción del gobierno en medio de la crisis. Entonces yo creo que pasada esta etapa de reproches, recriminaciones mutuas, creo pues que se impone un momento de buscar efectivamente un acercamiento sobre bases sensatas, porque eso es lo que me parece el país está reclamando en medio de la emergencia. Diera la impresión, Martín, ¿cómo está? Buenos días. Que Walter Martos es el que más suena en el premierato, ¿no? Cree que tiene las condiciones suficientes, después de haberlo visto en acción en el Ministerio de Defensa, que pueda acercar precisamente y poner y tender puentes entre ambos poderes, porque de eso se trata. Finalmente, si cada uno reduce a su estado de poder, la gente se va a seguir muriendo en el medio y no va a haber ninguna respuesta. Entonces, la persona también es importante. ¿Cree usted que esa sería una salida? Podría ser, siempre y cuando, digamos, haya un acuerdo sobre líneas de acción claras, ¿no? Digamos, yo parto de lo siguiente: para el presidente de la República no es fácil hacer una convocatoria de ministros en este momento, por razones obvias, y entonces va a tener que recurrir al personal, ¿no?, al equipo con el que ya está montado sobre el caballo en este momento. Ahora, de otro lado, también es cierto que el señor Martos, cuando era ministro, o digamos, mientras fue ministro, en ocasiones mostraba algunas actitudes respecto a la pandemia que iban un poco digamos, a contramano de lo que otras iniciativas hacían, ¿no? Por ejemplo, enfatizar, qué sé yo, un aspecto más represivo en el manejo de los mercados, cuando lo que se decía es hay que facilitar la acción de la gente, que igual va a salir a las calles a comprar y a vender, y privilegiar, digamos, el mantenimiento del orden y darles alternativas a los comerciantes, ¿no? Y no solamente reprimir a los comerciantes. O, bueno, por ejemplo, esa es una por su formación militar, imagino que es un tema jerárquico y que la represión es el instrumento y la herramienta, lo que evidentemente en una democracia tiene sus bemoles, por supuesto. Así es, pero yo creo que es muy importante entonces que la ministra de Salud, y bueno, si es que sigue la ministra Mazzetti, ¿no es cierto?, y otros ministros y otros actores le hagan ver al ministro que efectivamente en salud hay que hacer un giro, un cambio en la orientación, hacer mejoras, hacer ajustes, y yo creo que si es que él asume y entiende y lidera ese cambio, podría ser, ¿no? Pero es cierto que no tenemos muchas opciones a la mano. Sí. Martín, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. En el debate, en la sesión plenaria, escuchábamos a congresistas pedir gestos al Ejecutivo respecto a la conformación del gabinete. ¿Usted cree que el presidente debe ratificar a ministros en puestos, digamos, o portafolios claves? En este caso estamos hablando de salud, educación, economía, desarrollo e inclusión social. ¿Cree usted que debe en este momento el presidente contar con las mismas personas en esta etapa de crisis? Yo creo que debe partir por el mismo equipo, porque no hay mucho tiempo, ¿no es cierto?, para convocar a personas y armar equipos. Creo que obviamente en la medida en que el equipo se forma entre el presidente y el nuevo Consejo de Ministros, también va a ser saludable que haya algunos cambios, ¿no? Pero creo que es muy importante también dar el mensaje de que debe primar, digamos, la continuidad, ¿no? Y en los ministerios que has mencionado, economía, salud, educación, creo que es muy, muy importante.
Por supuesto, hay que reconocer errores, hay que tener voluntad de hacer correcciones, pero en esas áreas creo que debería primar la continuidad, ¿no? Porque Sí. porque la emergencia, digamos, nos impone esa restricción, creo. Una información que tenemos ya de último minuto es confirmatoria. 8:40 de la mañana a través de RPP, La Voz del Perú. Fuentes precisamente de RPP confirman que Walter Martos asumirá la presidencia del Consejo de Ministros. Jurará hoy al mediodía. Información al instante aquí en RPP, La Voz del Perú. Bueno, como sabemos, el general retirado Walter Martos ha sido ministro de Defensa desde la disolución, es decir, de hace más de 8 meses, y como militar se ha desempeñado como jefe de Estado Mayor del Ejército, es decir, número 2 de su institución, y también vicepresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Veremos lo que exponga ante el Congreso. Regresando a nuestra entrevista con Martín Tanaka, quería preguntarle a usted, que fue miembro de la comisión que propuso una reforma política, ¿qué nos ha faltado implementar? ¿Cómo ve encaminado el cambio en las normas de las elecciones en el Perú? Algunos hacen notar, por ejemplo, que la no reelección favorece el comportamiento irresponsable de miembros del actual Congreso que saben que no van a poder presentarse otra vez dentro de pocos meses. Sí, bueno, en general yo soy de los que piensa, y creo que mis colegas en la comisión compartimos la opinión de que fue un error de prohibir así a rajatabla, digamos, la reelección. Creo que lo saludable hubiese sido, por ejemplo, permitir una reelección y luego establecer, digamos, una mora, por así decirlo, ¿no? Pero prohibir la rajatabla creo que dificulta pues la acumulación de experiencia, ¿no es cierto? Y genera los incentivos que usted acaba de mencionar. Ahora, creo que en este momento lo importante es sacar adelante de la mejor manera las elecciones del próximo año. Se han dado algunos avances, pero justamente en estas semanas y días vamos a asistir a definiciones que son cruciales. Por ejemplo, cómo se van a dar las elecciones internas de los partidos en el proceso de selección de candidatos. Eso podría estar siendo discutido hoy o la próxima semana en el Pleno del Congreso, ¿no? Y hay un dictamen de la Comisión de Constitución, hay que estar muy atentos. Exacto. Martín, bueno, yo quisiera ahora sí, ya tenemos la información confirmada, por supuesto, la juramentación va a ser al mediodía. Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, hemos estado hablando acerca de su trayectoria, de su actuación en el gabinete, y ahora sí, ya confirmado, ¿qué espera de él, cómo él debe trazar la línea de diálogo hacia el Ejecutivo? Bueno, creo que es una señal importante de continuidad y de cambio, ¿no es cierto? Yo creo que, como decía hace un momento, que lo razonable es mantener buena parte del equipo ministerial, hacer los ajustes que sean necesarios, pero sobre todo, digamos, que el nuevo presidente del Consejo de Ministros tiene que liderar como una nueva actitud, ¿no es cierto? Porque finalmente uno escucha a los parlamentarios que han intervenido en las últimas horas y días y uno, en la mayoría de ellos, no encuentra grandes objeciones de fondo respecto al rumbo y las decisiones que se están tomando. Creo que todos coinciden y coincidimos seguramente en que hay que hacer ajustes importantes y tener un puente de diálogo mucho más fluido entre los dos poderes del Estado, ¿no? Entonces creo, o sea, más que nada en cuanto a formas, Martín, en realidad el tender puentes tiene mucho que ver con dejar de lado posturas arrogantes, ¿no?, de ambos lados, pero también del tono en el que se aproxima a la respuesta a los propios parlamentarios, porque va a tener que pasar por el mismo trance, ¿no? Exactamente, y creo que hay margen para eso, porque si bien hay algunos que presentan objeciones mucho más de fondo, más ideológicas, si ustedes quieren, muchos de los parlamentarios han ido por el lado que acabas de mencionar, ¿no? Cuestionamientos por énfasis, por tono, por modales, por maneras, ¿no? Y entonces creo que después de la experiencia por la que acabamos de pasar, pues el Ejecutivo tiene que tomar nota de todo ello y hacer las correcciones necesarias y ponerse a trabajar, que tiempo no tenemos, ¿no?
Definitivamente, tiempo no tenemos y eso está clarísimo. Muy bien, agradecemos a Martín Tanaka el estar con nosotros, profesor de la Universidad Católica y además fue integrante de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que es un tema también que está pendiente en el Congreso de la República. Los días siguen pasando, las muertes nos siguen afectando a todos los peruanos y todavía estamos entrampados en una circunstancia de crisis política que nunca debió ocurrir en momentos como este, dentro de una pandemia. Pausa y regresamos.